Bueno, como dijo la doctora Magali, creo que a veces es bueno utilizar la forma de caso clínico, pero creo también que a veces es necesario revisar lo que hay escritos y ser un poco más, englobar un poco más los conceptos. Una de las frases que aprendí en la maestría es que en Dios confío, pero todos los demás no, necesito sus datos. Y bueno, la revisión que se ha hecho hoy sobre aspectos de controversia, sobre todo para el uso racional del manejo adyuvante en cáncer de endometrio, nos deja claro que tenemos que leer, tenemos que hacer una revisión crítica de lo que ya está escrito, porque a alguien se le ocurrió ya, no es producto de yo siento, yo creo o me parece. Y en ese sentido es que hacia el interior de toda la gente, todos los servicios, ya sea de manera institucional o de manera particular, hacemos en cuanto al manejo del cáncer de endometrio, pues resulta muy favorecedor el poder hacer una revisión, una mesa redonda para ver todas estas controversias. Entonces, yo la pregunta que le haría, doctor Álvar, ¿usted cuál sería su postura? ¿Está a favor de seguir haciendo linfadenectomías? En algunos servicios he escuchado, yo no tengo miedo para hacer linfadenectomías, hago linfadenectomías, 70 ganglios, 1 AG1 y la paciente con edema. Alguien me podría decir algo diferente, pero ¿cuál sería su postura, doctor Álvaro? Bueno, ya. Como ya mencionamos, obviamente la linfadenectomía no es un procedimiento que no genere complicaciones, bien lo dice. Hay pacientes que llevan las secuelas, estas son de por vida. Sí es algo que lo dicen reiteradamente, hay que individualizar bien cada paciente, ver su histología, ver por los estudios de imagen la extensión de la enfermedad y así decidir cuál es el mejor paciente para realizar la linfadenectomía. Yo considero que, dado que es un estadio temprano, teniendo las características, sí hay un grupo bastante amplio que se beneficia de hacer la linfadenectomía, pero obviamente se tiene que individualizar. Creo que el grupo de riesgo intermedio, alto, en cáncer de endometrio son los que se benefician, pero sí hay que individualizar cada caso y estar a favor de hacer el procedimiento. Obviamente puede ser tan extenso como hacen la linfadenectomía para aórtica o simplemente hacer la linfadenectomía pélvica y hacer una estadificación correcta del paciente y así ofrecerle un tratamiento adyuvante correcto. Gracias. Doctora Magali, usted es cirujano, gineco-oncólogo. Mi pregunta sería, con mucha frecuencia y hemos escuchado en las sesiones de los congresos el cáncer maltratado, que así le llaman. Entonces, algo que nos llega frecuentemente a las unidades de oncología es aquella paciente con hemorragia normal y que tiene el diagnóstico incidental de cáncer de endometrio. ¿Usted consideraría, con base en lo que hemos revisado, que sería suficiente la toma de decisiones en cuanto a la adyuvancia o la vigilancia sin tener que hacer linfadenectomía, o tendría que hacer linfadenectomía para decidir la adyuvancia? Bueno, como todo caso se debe de individualizar, recordemos que las pacientes que se tomaron en el estudio PORTE, que fueron estudios retrospectivos, eran pacientes a las cuales no se les realizó linfadenectomía. Sin embargo, pues aquí hay varios factores que hay que tomar en cuenta y ya en el caso de que cuando tú recibes a la paciente y la paciente únicamente fue sometida a histerectomía, pues se toman todos estos factores de riesgo en cuenta: la invasión al miometrio, el grado histológico, el tamaño del tumor, y además de esto se complementa con un estudio para la toma de decisión a futuro de este tipo de pacientes que específicamente fueron maltratadas. Ok. Yo aquí quiero hacer ese comentario porque si ustedes revisan todos los estudios que hay,
una gran parte de las pacientes no tiene linfadenectomía, solamente es histerectomía y salpingoforectomía. Y con ese grupo de pacientes se establecieron los grupos de riesgo. Ahí fue donde se establecieron el riesgo bajo, el intermedio o intermedio y intermedio alto y el alto. Y solamente basados en aspectos clínicos, como son la edad, y aspectos histopatológicos, como son el grado de invasión o la profundidad de invasión miometrial, el grado histológico y la invasión linfovascular. Entonces, esto nos debe de hacer pensar, porque a veces llegan las pacientes a los servicios y dicen, no, hay que tapificarla. Cuando nosotros pudiéramos tener ya elementos para decir se queda en vigilancia, como sería el 1AG1, o tendríamos elementos como para decir requiere braquiterapia, como lo revisamos con el Portec 1 y el Portec 2 en su conjunto. Entonces, actualmente en Centro Médico trabajamos en lo que son los comités de tumores. Y no es que es el cáncer maltratado, bueno, podrá haber sido maltratado, pero podemos evitar morbilidad, podemos evitar retraso en la decisión de la administración de adyuvancia, o incluso obviar la adyuvancia porque tenemos elementos para decir no hay que dar adyuvancia. Entonces esto es algo que nos deja la literatura claramente, y que en las controversias decimos el uso racional de los manejos adyuvantes en cáncer de endometrio, que esa es la controversia, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy tele, le doy braqui? Doctora Cid, primero felicitarla, una excelente revisión, y además tiene porte y se para con seguridad, eso me gusta mucho. La pregunta sería, ¿cuál cree usted en el momento actual que sea el futuro de la radioterapia, vamos a decir, en cáncer avanzado? Ok, pues actualmente la teleterapia sigue siendo punto clave en el manejo de las pacientes con cáncer de endometrio, etapa avanzada. Han estado surgiendo nuevos protocolos que meten pacientes con cáncer de endometrio, riesgo alto, tanto etapa temprana como etapa avanzada. Sin embargo, hasta la fecha no se ha visto que en los grupos en los que no se incluye la radioterapia, las pacientes tengan los mismos resultados que en los grupos que se incluye radioterapia más quimioterapia. Entonces ahorita el papel de la teleterapia en la etapa avanzada pues sigue siendo fundamental. Ok. Y algo que mencionaban en uno de los protocolos, porque a veces, sobre todo los que somos no del área de radiooncología, sino más bien del área de cirugía o del área de quimioterapia, porque alguna vez me decían, ¿por qué tanto interés en la radioterapia? Porque tenemos que saber el lenguaje de los radiooncólogos. ¿Qué es la radioterapia o cuál es el beneficio que usted ha notado de la radioterapia en la modalidad de intensidad modulada? Okay. Igualmente, todavía no hay estudios fase 3 que demuestren el papel de la IMRT en el manejo de estas pacientes. Sin embargo, en el MD Anderson, el doctor Aquila estaba haciendo un protocolo en el que incluía a pacientes con teleterapia, con intensidad modulada, quimioterapia más bevacizumab, y se vio que las dosis de tolerancia a los órganos de riesgo realmente sí disminuían con el uso de IMRT, pero actualmente no es un estándar todavía en el manejo. Ok. Doctor Vaz, en relación a las terapias blanco, ¿cuál es el futuro de las terapias blanco en el manejo del cáncer endometrial? No, realmente se han estudiado, no hay nada en cuanto a adyuvancia, y en cuanto a etapas avanzadas se han hecho estudios con inhibidores de mTOR, terapia blancos hacia VEGF, principalmente con bevacizumab. En cuanto a TKI, sunitinib, sorafenib se han evaluado, ridaforolimus, everolimus, temsirolimus. Realmente las tasas de respuesta van entre un 13%, el mayor fue con sorafenib con 25%, uno más elevado con everolimus letrozol, pacientes más seleccionadas. Y realmente en cuanto a
antiangiogénicos, principalmente bevacizumab. Los últimos resultados del estudio MITO en 2, sí se ve una tasa de respuesta de un 73%, fueron menos de 50 pacientes. No es un estándar realmente de tratamiento, sí se ha visto respuestas y no hay como tal hasta el momento una recomendación para su uso actualmente en cuanto a esos medicamentos, hasta el momento. Ok. Aquí es bien importante mencionar que todas las terapias blanco que se comentan actualmente están en investigación. Y es por eso que también nosotros como instituciones deberíamos de unirnos para empezar a estudiar cuál es el fenotipo, los diferentes fenotipos que podemos encontrar en cáncer de endometrio. En cáncer de endometrio, tanto enfermedad temprana como enfermedad avanzada, existen alteraciones y mutaciones que son muy puntuales. Actualmente ya los grupos de riesgo no solamente se toman en consideración con factores clínicos o histopatológicos, ya se hacen modelos biomoleculares predictivos para supervivencia, incluso para respuesta a tratamiento. Y esto es lo que tendríamos que analizar a futuro. Yo ahorita voy a hacer transmitir algunas de las preguntas que nos están haciendo vía virtual, pero quisiera saber si alguien de ustedes, si me apoyaran con un micrófono, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, si no, para darle oportunidad a la gente que está en la parte virtual. Bueno, a ver quién quiere contestar. El doctor Maitorena nos dice: tomando en cuenta los estudios que se revisaron, ¿a qué paciente le haría linfadenectomía pélvica y retroperitoneal? Y si tiene cabida, tomando en cuenta esos estudios, el muestreo ganglionar. ¿Alguien la quiere contestar? Acerca de esa pregunta, ya se estableció bien, como le digo, los grupos de riesgo acerca del estadio temprano, que está relacionado con el grado histológico y con la profundidad. Lo que es CEPAL los divide en estadio temprano hasta menos del 50% de profundidad. Un G1 o G2 puede considerarse un estadio temprano con un riesgo leve de recurrencia ganglionar, pero a partir de ahí, o sea, a partir del 1B con un G2 o un 1A con un G3, podremos considerar a partir de ahí en adelante de las características adversas, realizar la linfadenectomía pélvica. Obviamente el muestreo paraórtico, lo que recomiendan las guías es más que nada también la palpación de los ganglios. O sea, si tenemos nosotros ganglios sospechosos, se puede hacer el muestreo sin necesidad de hacer la linfadenectomía. Obviamente también nos resaltan mucho acerca de la dificultad técnica acerca de la linfadenectomía paraórtica. Obviamente va a depender de los pacientes, que ya vimos que muchos de los pacientes están relacionados con problemas de obesidad, del hiperestrogenismo. Entonces a veces se dificulta hacer como tal la linfadenectomía, pero un muestreo paraórtico, al tener nosotros la sospecha, pues es para confirmar el diagnóstico, pero a partir de esas características características adversas, se considera hacer una linfadenectomía pélvica a la paciente y hacer el muestreo paraórtico en caso de sospecha de los ganglios. Sí. Fíjense que aquí hay un punto muy importante que debemos considerar. En alguna de las reuniones del Congreso, la doctora Cárdenes le contestaba a alguno de nuestros participantes dentro del mismo Congreso: ya no se pongan a hacer linfadenectomías suprarradicales, eso ya alguien lo hizo, ya demostró que no tiene beneficio hacer linfadenectomías. Entendamos que la linfadenectomía en cáncer ginecológico, y aquí está el maestro, es etapificadora. ¿Habría algún concepto en el cual habría que hacer linfadenectomías extendidas? ¿Había alguna situación, en la que podríamos hacer linfadenectomías extendidas o suprarradicales, vamos a decirlo de esa manera? Tal vez sí, y este concepto es en citorreducción. El concepto de citorreducción en cáncer endometrial no es un término muy utilizado. Sin embargo, hay varios trabajos que asumen un beneficio de la citorreducción en cáncer de endometrio y se toma como tal. Los trabajos de Brishow, de Chi. ¿Qué nos dice esto? ¿Habrá que hacer linfadenectomías extendidas? Tal vez sí, en enfermedad avanzada o macroscópica, como un procedimiento de citorreducción, pero no de tapificación. La respuesta mía, porque muchos se defienden en CEPAL, es que CEPAL tiene 3 sesgos.
incluye todas las etapas, entonces a mí no me permite diferenciar en dónde fue citorreducción y en dónde fue tapificación. Otra de las cosas es que es un estudio retrospectivo, con todos los problemas que tienen los estudios retrospectivos. Y el otro es que en enfermedad de bajo riesgo no confiere beneficio y sí podría conferir morbilidad, como el caso que les platiqué. Entonces, doctor Maitorena, yo le diría que creo que hay que hacer un uso racional de la linfadenectomía, y actualmente tenemos un trabajo en Centro Médico de una tesis donde podemos hacer una correlación de la resonancia magnética nuclear con el grado de profundidad y poder obviar en aquellas pacientes con menos de 50% bien diferenciados la linfadenectomía. La intención es que tanto el hacer uso racional de técnicas quirúrgicas como de manejos adyuvantes nos va a dar el mismo beneficio en supervivencia con menor morbilidad, y esa es una obligación de nosotros. Preguntan, ¿cuál es el papel de la etapa de la cirugía? Papel de la cirugía en etapa avanzada posterior a tratamiento convencional con quimio-radio. Esto es, se le da quimio-radioterapia para enfermedad avanzada. ¿Cuál sería el papel de la cirugía? Si quisieran contestarnos. Pues bueno. Como se mencionó en un principio, realmente el cáncer de endometrio hasta en un 80% pues es en etapa temprana, entonces el grupo de etapa avanzada ya es muy pequeño. En este caso, la cirugía después de la quimioterapia y radioterapia sí se considera una opción, como usted mencionó, con la finalidad de hacer una citorreducción y quitar todo el volumen residual. Y aunque no está bien establecido quimioterapia neoadyuvante en endometrio, porque realmente no hay artículos, pero sí se menciona como prácticamente un sinónimo, ¿no? Pues quimioterapia preoperatoria, y en ese caso pues realmente sí está, las pacientes sí se benefician, aumenta la sobrevida global de toda la paciente que se deje sin enfermedad voluminosa. Y aquí yo agregaría algo, Magali. Precisamente el concepto de citorreducción tiene como criterios de inclusión, el trabajo del doctor Brishow es enfermedad avanzada o enfermedad recurrente de cáncer endometrial. Entonces podríamos decir que el papel de la cirugía posterior a quimio-radio dependería de una condición particular, que hubiera enfermedad persistente o recurrente en donde pudiéramos hacer citorreducción, y a lo mejor, como los esquemas que hemos visto, donde se compara quimioterapia versus radioterapia en enfermedad avanzada o recurrente, se pudiera dar como una alternativa el manejo, vamos a decir, adyuvante a la citorreducción secundaria o primaria, ¿no? Perdón que yo exprese algunos conceptos, pero luego en el mundo dicen, ¿y por qué hablan de, vamos a decir en este caso, citorreducción secundaria en cáncer de endometrio? Bueno, alguien en el mundo debió de haber dicho que había quimioterapia en adyuvante y le puso su nombre. Entonces, hay conceptos en cáncer de endometrio que no se acuñan, pero que podemos nosotros empezar a darles forma. Felicitaciones al doctor, al festejado. Mencionan aquí una felicitación al excelente maestro y médico que es el doctor García Rodríguez. Todo un orgullo haber sido su alumna. Un abrazo, Cindy Sharon Ortiz Arce. Una pregunta que hacen, ¿cómo se identifican los pacientes de bajo riesgo prequirúrgico y qué sensibilidad tienen los estudios de imagen para lo que mencionaba hace rato, el uso de la resonancia o el uso de la tomografía? Y debo suponer que la pregunta se hace en función de poder determinar el grado, la profundidad de invasión miometrial, porque el grado no lo va a dar la biopsia. Y hay una diferencia del 30% entre la biopsia y el estudio histopatológico definitivo, pero bueno, suponiendo que tenemos una correlación entre el grado por la biopsia y finalmente la pieza, ¿cuáles serían los estudios que ustedes consideran son de mayor utilidad para establecer la profundidad de invasión miometrial? ¿Quién lo quisiera contestar?
Como vimos, afortunadamente el cáncer de endometrio, su presentación clínica va a ser el sangrado. Entonces, dentro de lo que es el sangrado vamos a obtener las células, como usted bien dijo, para obtener el grado histológico. Si ya tenemos el sangrado, pero no tenemos para obtención de muestras, se puede hacer el curetaje, que eso también está indicado, ese es como el grado. Lo que refieren las guías, más que nada las guías francesas, es la resonancia magnética para determinar lo que es invasión miometral, o sea, hacer el abordaje, una sensibilidad bastante adecuada, para hacer el diagnóstico preoperatorio. Como usted bien dice, va a haber una discordancia acerca del reporte de patología finalmente, pero para encajonar al paciente dentro de uno de los factores de riesgo, pues sería con la muestra, ya sea por curetaje y la resonancia magnética. Entonces, la respuesta para esta pregunta sería la resonancia magnética, que es la que ofrece mayor sensibilidad. Sí. La sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética oscila entre el 80 y el 90%. Y en el caso de la biopsia hay una diferencia del 30% entre la biopsia propiamente dicha y el estudio definitivo de patología. Entonces, la respuesta a la pregunta es, la evaluación prequirúrgica para establecer el bajo riesgo tendría que ser con el uso de la resonancia magnética y con el reporte de la biopsia endometrial. Sí, doctora Aquí me gustaría aclarar, todo esto, obviamente, todas las guías deben ser aplicadas al centro en el cual estamos. Y aunque convencionalmente se habla específicamente en la diferencia del 30% del reporte de patología pre- a postoperatorio, hay un artículo en el cual ellos refieren que fueron capacitando a su hospital hasta llegar a que ellos tuvieran una diferencia únicamente del 10% de la biopsia preoperatoria con postoperatoria. Entonces, bueno, en general, tomando en cuenta que sería la biopsia prequirúrgica, la resonancia magnética, incluso el transoperatorio del útero para ver la invasión al miometrio, pues aquí más que nada también es adaptarlo al centro en el que estemos, a nuestros patólogos, a nuestros radiólogos, y ahora sí ver con qué nosotros podemos contar para pues personalizarlo. Sí, muchas gracias. Para la doctora Cid preguntan, ¿cuál es la secuencia de tratamiento indicada para el grupo de pacientes con enfermedad avanzada? ¿Cuál sería su propuesta de la secuencia, vamos a decir, para aquellos pacientes que no son quirúrgicos y que va a dar manejo con quimioterapia, radioterapia? Bueno, aquí también tenemos estudios que utilizan la modalidad de sándwich. Estudios que utilizan inicialmente el tratamiento con radioterapia seguido de quimioterapia adyuvante, y bien estudios que usan tanto la radioterapia como la quimioterapia concomitante. El papel todavía no está establecido del todo, pero ya están por salir los resultados del estudio PORTEC-3, que bien va a definir cuál es el papel de la radioterapia más quimioterapia concomitante y adyuvante. Okay. Realmente en lo que es etapa avanzada, como vemos, hay estudios entre quimio versus radio, y en cuanto a la secuencialidad, los principales estudios que comentan, hay mayores tasas de respuesta entre dar primero la radioterapia, posteriormente la quimio. El esquema que se utilizó principalmente es doxorubicina con cisplatino, y el que comenta Daryl también se ha visto que tiene buenas tasas de respuesta, es que es en modalidad de sándwich. Uno de los principales estudios, son pocos pacientes, son menos de 50, pero comentan 3 ciclos preoperatorios de Taxol carboplatino, da la radioterapia externa en monoterapia, y posteriormente 3 ciclos con adyuvancia complementaria de Taxol carbo. Sí se vieron incluso al sobrevida global, sobrevida de progresión hasta de 8 años, entonces es una opción. Realmente, como vemos, es un tratamiento que resulta controversial. Tenemos que tomar en cuenta también las características de la paciente. Una paciente con cáncer de endometrio habitualmente es mayor de 60 años, con comórbidos, hipertensa, diabética, obesa, y hay que valorar qué tanta tolerancia puede tener al tratamiento. También hay estudios en que valoran quimio concomitante con 2 dosis de cisplatino y posteriormente 4 ciclos de Taxol carbo. Y ahí depende de las características de la paciente, la tolerabilidad que puede tener a los tratamientos, también para decidir cuál es el que le vamos a ofrecer. Pero realmente pues hay
varias opciones en lo que es etapa 3 principalmente. Muchas gracias. Y bueno, una última pregunta y para pedirles una conclusión a cada uno de ustedes sobre el tema que tocaron. La pregunta que nos hacen es, para el estadio FIGO 2 de cáncer de cervix, ¿qué tipo de procedimiento, qué tipo de histerectomía es la recomendada? Para la etapa 2 en cáncer de endometrio, pues las guías te dicen prácticamente histerectomía radical, ¿no? No, bueno, las guías del NCCN, porque tengo entendido que las del ESMO ya han cambiado a que no hay diferencia entre hacer una Piper 1 o hacer una Piper 2 o 3, pero prácticamente es una histerectomía radical. Ok, y de hecho en el medio yo creo que en todas las instituciones indicamos histerectomía radical Piper 3 y sobre todo porque recordemos que muchos, hablando del cáncer maltratado, muchas de las recaídas se deben precisamente a una deficiente técnica quirúrgica. ¿Esto qué quiere decir? Las recurrencias las recurrencias a la cúpula vaginal sobre todo se van a dar en aquellos pacientes que son tratados por ginecólogos no oncólogos y que es un diagnóstico no advertido. Entonces, bueno, debo confesar que también hay cirujanos oncólogos que no dan el margen vaginal, pero bueno, esto es lo que hay que tratar de evitar. ¿Cuál sería su comentario final, doctor Bacio? Cáncer de endometrio, ya vimos, una enfermedad que se detecta en etapa temprana, podemos dar un tratamiento completo con cirugía, es una ventaja. Y en el caso de la linfedectomía que abordamos el día de hoy, pues sí hay un grupo que se beneficia, sí hay que realizarla, pero hay que realizarla al paciente que lo necesita. Es una conclusión. Doctora Magali. Aquí sobre todo, ¿qué nos deja, doctora Magali, el hablar de controversias? ¿Qué ayuda nos deja a nosotros? ¿O hacia dónde nos puede guiar el hablar de todas estas controversias, de lo que no está establecido, de lo que sí, de que se linfa no? Bueno, yo creo que a final de cuentas yo con lo que me quedo es, se debe de individualizar cada caso y no pensar, bueno, cáncer de endometrio, bueno, ya la operamos, le quitamos todos los ganglios, ahora va a radioterapia. O sea, hay que ver en cada paciente al momento la evaluación prequirúrgica para ver a qué procedimiento es el del cual ella se va a beneficiar más, con menos morbilidad. Posteriormente, al momento de tener el reporte histopatológico, analizarlo bien para ver si la paciente realmente se beneficia de la radioterapia, ya que esta, como pudimos ver, pues puede tener morbilidad, más que nada eso. Doctora Cid. Mi conclusión iría encaminada definitivamente a la braquiterapia como modalidad adyuvante en pacientes con cáncer de endometrio riesgo intermedio alto. Hay que tener en cuenta tres cosas importantes. La primera, que es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. La segunda, que debemos de tener en cuenta bajo qué características nosotros tendríamos la indicación de tratar todo el canal vaginal. Estas serían pues en histologías desfavorables, cuando las pacientes presentan invasión linfovascular ante ganglios positivos. ¿Por qué? Porque en muchos centros todavía se sigue tratando el canal vaginal completo y pues la morbilidad que confiere a las pacientes es muy alta. Actualmente también se tiene que determinar bien cuál es la dosis que tenemos que prescribir a las pacientes. Durante mucho tiempo el estándar han sido pues 21 grays en 7 fracciones, sin embargo ha habido estudios que con dosis menores han tenido buenos resultados. Y pues yo creo que igual también esperar los resultados del Porter 4 para ver qué resultados tiene. Comparan el tratamiento estándar 21 en 7 contra otro de 400 en 6 fracciones. Y pues saber que igual tenemos que indicar el tratamiento de forma racional, porque no todas las pacientes lo ameritan. Doctor. Okay, y en cuanto a mi papel en adyuvancia en etapa temprana, realmente etapa 1, 2, como tal no hay indicación, a excepción de que sean histologías desfavorables. A partir de etapa 1B, células claras, seroso papilar, carcinosarcoma, en la que la quimioterapia sí tiene su indicación. Etapas avanzadas 3, 4,
Siempre quimioterapia, combinación con alguna modalidad de RT, el principal esquema de tratamiento carboplatino paclitaxel, los habituales, 4 ciclos dependiendo de la manera en que lo vamos a administrar y pues de las características de la paciente. En cuanto al manejo adyuvante, con buenas tasas de respuesta, ya vimos pues realmente los estudios demuestran que son bastante similares. Y bueno, yo creo que aquí a mí me deja dos reflexiones y siempre lo he tratado de establecer. Y yo le pediría, sobre todo a la gente que está involucrada en la Sociedad Mexicana de Oncología, a lo mejor el compromiso de sentarnos a hacer una revisión nuevamente del manejo del cáncer endometrial. Porque el vanaglorismo del cirujano debe terminar en relación a decir yo quito muchos ganglios y por eso soy mejor cirujano. El uso racional de la linfanectomía es algo que debemos de cuestionar en el manejo del cáncer de endometrio. Y preguntas importantes como ¿cómo puedo yo evaluar o identificar a las pacientes con bajo riesgo donde les pudiera evitar linfanectomía? Porque recordemos que son mujeres con índices de masa corporal altos, obesas, etcétera. Y debo decirlo, en el Hospital de Oncología hemos tenido morbilidad importante en este grupo de pacientes. Alguien diría en mis manos no, pero bueno, la gente que dice en mis manos no, le pediría yo que me dé sus resultados y créanme que no los tiene, no tiene este análisis. El segundo es en relación a la radioterapia. Ya lo dijo la doctora Cid, así como propongo hacer un uso racional de la cirugía, también propongo hacer un uso racional en la indicación y administración de radioterapia. Y está bien definido a quién darle y qué modalidad, y la doctora dijo, esperemos los reportes de lo que va a venir. Actualmente en el hospital estamos haciendo un estudio, un protocolo de tesis de residente, donde vamos a ver cuál es en realidad la morbilidad, porque nos paramos a hablar y decimos que la morbilidad y nos ponemos a discutir en foros internacionales, pero nadie tiene datos. Entonces vamos a ver nosotros cuál es la morbilidad y cuáles son los resultados que hay. Las revisiones hacia el interior de nuestras instituciones también debe de ser algo que tenemos que revisar. En muchos hospitales, y yo lo he visto porque recibimos también pacientes del medio privado y del medio público, ¿qué es lo que se encuentra? Un AG1 tratado con quimio radio, un AG1 tratado con tele y braqui. ¿Qué me dice eso? Que aunque somos especialistas del área, aunque somos radiooncólogos, no tenemos claridad en cuál debe ser el manejo del cáncer endometrial. Por eso el tema que elegimos. Y creo que es conveniente difundirlo, pero antes de difundirlo, ponernos a hacer un nuevo consenso sobre el cáncer endometrial. El otro es llevar todo este trabajo hacia modelos, están los grupos cooperativos que se están gestando, a hacer trabajos multiinstitucionales con un objetivo: identificar a lo mejor esos modelos biomoleculares predictivos y de alguna manera también estandarizar terrenos no conocidos como es el de la quimio radio. Entonces, ese sería, por aquí veo al doctor Oliva, veía yo al doctor Armando que quedó en lugar del doctor. Seguramente la gente del Instituto Nacional de Cancerología y el doctor Farías pudieran adherirse, pero hay que empezar a revisar una enfermedad que aunque se cure el 80% solo con cirugía, el otro 20% tenemos la obligación de darles el beneficio de no darles cosas de manera innecesaria. Perdón el trabalenguas, pero es darles el beneficio de no darles tratamientos innecesarios que vayan en detrimento de su calidad de vida y de su vida misma. Y yo les pediría un aplauso para los ponentes. Y pues si no queda alguna pregunta. Sí, doctora. Hola, buenas noches. Quisiera aprovechar este foro en lo que usted está diciendo, doctor, de hacer nuevas revisiones. Yo soy especialista en medicina de la reproducción, entonces alentar a que nosotros residentes
tengamos un manejo interdisciplinario, porque cada vez el cáncer de endometrio se está presentando en pacientes más jóvenes. Entonces, aquí no sé si en sus centros tengan alguna experiencia o se esté haciendo preservación de la fertilidad. Mire, el problema, y yo lo miro desde ese enfoque, es que la mayoría de los centros que maneja el mayor volumen de pacientes con cáncer endometrial está aislado de servicios de biología de la reproducción. Y eso genera mucho problema, sobre todo problema de tipo administrativo, para poder hacer este tipo de ofrecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? A no ser el Instituto Nacional de Perinatología, que tiene concentrado todo, el Instituto Nacional de Cancerología está aparte, no tiene biólogos de la reproducción dentro de su unidad. Lo mismo va a ocurrir en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, lo mismo va a ocurrir, tal vez pudiera organizarse en el Hospital General, porque dentro del mismo complejo tiene ginecología, pero bueno, la respuesta es, son pocos casos y a lo mejor tendrían que hacerse trabajos y esfuerzos muy particulares con las diferentes instituciones de apoyo, pero creo que es algo que sí debemos de considerar. Por aquí veía yo alguna otra mano. Bueno, de no ser así, por último, yo les pediría otro aplauso para el doctor. Y esperamos seguir viéndolo aquí, doctor, con esta que es su familia. Y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima sesión de Médicos Recientes. Gracias.